La parte de datos, sí, anemias. Anemias, bueno, como sabrán, es una patología sumamente frecuente, ¿sí? Es, con respecto a, es una patología que puede el paciente venir por consultorios externos a un control y encontrar un paciente con anemia o presentarse en la guardia sintomáticamente, ¿sí? De lo que ustedes saben de la vida misma, o de lo poco, de lo que hayan visto con respecto a la clínica, ¿qué creen que les puede traer la anemia? ¿Qué sintomatología a priori? Después lo vamos a ir verificando todo con respecto a la clase. Astenia, puede ser. Validez. Validez, muy bien, Nick. ¿Qué más? Sueño, bien. ¿Qué más? Disnea. Disnea, Disnea. perfecto. Muy Jaqueca. bien. ¿Qué dijeron? ¿Jaqueca? Astenia, dijeron. Astenia, perfecto. Bien. Con respecto a la tolerancia al frío, ¿qué piensan? Se queda más intolerante. Baja tolerancia al frío. Intolerancia al frío. Potencia puede ser. Bien. Impotencia. Disminución de la libido, en realidad. Bien. ¿Cómo descubrirían su paciente es anémico y tiene una... ¿Vieron? El otro día estuve con una de las chicas, me parece que ayer vimos un paciente que, bueno, como tenía la tez oscura, ¿dónde buscarían ustedes que ese paciente, capaz que es de piel más oscura y nos dificulta ver que es pálido? ¿Dónde lo buscaríamos? En las mucosas. Muy bien. Bien. ¿Y qué más? ¿En las mucosas y dónde más? Las uñas, perfecto. La palidez, también. Las uñas también adquieren una forma diferente que ahora lo vamos a hacer. A ver, la vemos en las mucosas y dónde más. En las conjuntivas, ¿sí? Miran acá los ojos, bien. Bien, a ver qué más se les ocurre. Con respecto, si nosotros tenemos que hacer una clasificación, ¿sí? ¿Cuándo se imaginan que pueden llegar a tener un paciente con una anemia aguda? A priori, pensando y reflexionando, ¿qué puede traer una anemia aguda? ¿Cómo? Cianonia puede ser. ¿Cómo dicen? Sí, pero ¿qué causa les puede estar dando esa anemia aguda? Disminución los Por ejemplo, una hemorragia, ¿sí? Entonces, si nosotros a grandes rasgos vamos a ver si el paciente puede tener otros síntomas sumados a los que hablamos. Si el paciente hace una hemorragia, digamos, hace un cuadro de anemia producto a una hemorragia, ¿está bien? No es lo mismo que una hemorragia aguda, no es lo mismo que el paciente tenga una anemia crónica, lo cual todos los mecanismos de compensación van a ir articulando para que el paciente mejore, a un paciente que tiene una volemia normal y en media hora tuvo un accidente, una hemorragia digestiva, lo que fuera, tuvo una hemorragia. Entonces, a esta hemorragia, a esta anemia, ¿qué otros síntomas le vamos a encontrar a este paciente? Pensando en que el paciente tiene que mejorar todo el metabolismo y todo lo hemodinámico. ¿Qué vamos a tener? Frente a este paciente con una anemia
Si alguna vez algo que no, ahora estamos en clase. Cuando terminan, ¿vos dónde estás? yo estoy en el consultorio y después me quedo en el segundo un rato. Vale, ahora cuando terminamos yo también a las 11 empiezo. Sí. Dale. Llévate un café, Bla, si querés. Bien, entonces. No, Sandra. Si querés, entonces, como en el rasgo vamos a tener un cuadro de anemia, está bien, que puede venir crónico este cuadro, lo cual el paciente se viene compensando, viene generando mecanismos de compensación, ¿sí? El paciente se va a adaptar a esta situación y demás. Ahora, cuando el cuadro de anemia es agudo, producto de una hemorragia, producto de una hemólisis, lo que fuera, el organismo tiene que adaptarse rápidamente, entonces generan mecanismos de compensatorios. Estos mecanismos van a ser aumento de frecuencia cardíaca para aumentar el volumen sistólico, ¿está bien? Para que el volumen minuto aumente, ¿está bien? Entonces el corazón que hace bombea más rápido para poder perfundir mejor a todos los órganos, ¿sí? Pero el otro lado que va a ir disminuyendo la TA, ¿está bien? Porque lamentablemente como la bulimia va bajando, va disminuyendo esta TA. Y por el otro lado, ¿qué pasa? Se hace toda una redistribución, ¿sí? El organismo dice, bueno, trato de mezquinar esta sangre a los órganos principales, a los órganos que necesita. Entonces primero se le da al corazón, que es el que perfunde a todo el organismo, al cerebro, que sí o sí necesita oxígeno para seguir, ¿está bien? Los riñones, ¿y qué hace? Hace toda una redistribución, entonces la piel, que es la verdad que es uno de los órganos que menos necesita, hace una vasoconstricción, no perfunde bien y por eso tenemos un paciente pálido, ya ven, porque no va a estar bien perfundido. Igual que todo lo gastrointestinal, es como que va a estar, digamos, va a quedar como dentro de lo compensatorio, el organismo redistribuye a lo que sí o sí tenemos que mejorar la perfusión, ¿sí? Bueno, ahí vamos con la clase entonces. Bien, entonces tenemos como anemia, que es una entidad patológica en la cual que vamos a tener la disminución de estos glóbulos rojos, ¿sí? La disminución de estos glóbulos rojos, es decir, lo que vamos a ver es, vieron que cuando vienen al consultorio vemos lo que es la masa eritrocitaria, no viene el hematocrito, o la disminución de la hemoglobina, ¿sí? ¿Esto qué va a pasar? Va a llevar a un aporte deficiente del oxígeno, era lo que decíamos, a las células, esta redistribución disminuida, ¿sí? Esto va a tener mucho que ver la anemia con la edad del paciente, ¿está bien? El sexo. Siempre las mujeres tenemos un hematocrito más bajo que los varones. La edad, muchas veces pacientes con mayor edad, al tener alteraciones en la médula por alguna fibrosis, esto hace de que los pacientes también sufran un poco más de anemia. Y la altura, ¿está bien? Ayer creo que lo veíamos con uno de los chicos, las chicas, el tema de un hematocrito del 50, ¿está bien? Se da, ¿qué pasa? En esos hematocritos elevados, ¿qué es lo que pasa? Como en la altura. Al haber un déficit de oxígeno a nivel de los órganos, ¿está bien? Con respecto a la perfusión, ¿qué pasa? Como que tenemos pocos carritos para llevar el oxígeno. Entonces, como estamos con déficit, ¿qué hacemos? Aumentamos la cantidad de carritos, ¿sí? Para que vayan al organismo. Y acá es lo que estamos hablando de los glóbulos rojos. Es como que aumentamos la masa eritrocitaria para poder mandar más oxígeno al organismo. Entonces, en estos casos tenemos pacientes con un hematocrito elevado. Entonces, con respecto a esto va a tener mucho que ver la edad del paciente, el sexo del paciente y la altura, está bien, donde el paciente
viva, ¿sí? Bien. Hay pseudoanemias que son hemodiluciones, donde tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿está bien? O una paciente embarazada, ¿sí? Bien. Estos son los valores que los vamos a marcar, pero después van a tener grabados en el transcurso del tiempo, los van a ir memorizando y los van a encontrar en los valores de referencia, ¿sí? Pero está bueno que los sepan. El hematocrito en varones de 40 a 52 y en mujeres ven que es más bajo, de 36 a 48. La hemoglobina en varón 13, en mujeres 12 y en embarazadas 11. Los eritrocitos 4.500.000 a 5 millones en varones, 4 millones a 4.500.000 en mujeres, y los reticulocitos, que es lo que nos habla de una acción de la médula, es de 0,5 a 1. Estos índices, que acá aparecen como que no son importantes, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque estos índices, nosotros vamos a darnos cuenta de las características de estos glóbulos rojos, ¿sí? Estos son volumen corpuscular medio de 80 a 97, la hemoglobina corpuscular medio de 27 a 32 y lo mismo, la concentración. Estos son sumamente importantes porque después vamos a ver las características, si son glóbulos rojos chiquititos, microcíticos o macrocíticos, o grandes, o normocíticos, ¿sí? Bien. Cuando pensamos en una anemia, piénsalo como que sea como una fábrica de glóbulos rojos, ¿sí? Donde nosotros, la fábrica va a ser la médula ósea. Sí, ¿qué pasó? Perdón, es que hay compañeros que están esperando para ingresar. 27, sí, a ver, 27. Imaginen como si fuera una fábrica, ¿sí? De construcción de glóbulos rojos. ¿Está? Por un lado tenemos que tener, la fábrica sería la médula ósea, donde tenemos que tener los nutrientes necesarios, la materia prima, ¿está? La materia prima, que la tenemos, que son los isolados moleculares, que son el ácido fólico, el hierro, la vitamina B2 y demás. Entonces, ¿qué podemos tener? Para que esto pase como una anemia, un déficit nutricional, ¿está bien? Puede que el paciente no ingiera alimentos con hierro o vitamina B12 o ácido fólico, o que tenga una mala absorción, ¿está bien? Que el paciente ingiera pero no tenga la absorción correspondiente, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos cosas significa que hay un déficit en lo que es la materia prima, ¿está bien? Para poder armar los glóbulos rojos. Por el otro lado tenemos la médula ósea, ¿está bien? Puede que presentemos a un paciente con anemia porque tenemos trastornos primarios de la médula ósea, ¿está bien? Y en un principio trata de compensar esta anemia, la médula ósea, aumenta los reticulocitos, aumenta la producción y demás. Llega un momento que cuando no la puede compensar, ahí comienza el deterioro del productivo, ¿sí? Entonces tenemos o déficit a nivel nutricional, ¿está bien? O mala absorción, que es lo premedular, lo medular y lo postmedular. Por ejemplo, lo tenemos todo bien, tenemos una nutrición adecuada, una absorción adecuada, se forman los eritrocitos, pero ¿qué pasa? Lo que decíamos recién, hay una pérdida acelerada, ¿está bien? Porque por una hemorragia, ¿está bien? Entonces esos glóbulos rojos se pierden, entonces vamos a cursar con una anemia por una causa postmedular. Los glóbulos rojos están hechos, pero los perdemos por una pérdida, como dijimos recién, una pérdida de una hemorragia, o por destrucción. ¿Qué significa esto? Una hemólisis, ¿sí? Que se destruyen esos glóbulos rojos y genera un cuadro de anemia que ahora vamos a ver, con características diferentes, ¿sí?
Bien, ¿hasta ahí van bien? Bien. Clínica en general, ¿qué vamos a tener? Va a depender lo que hablábamos hace un rato, del paciente, ¿está bien? No es lo mismo la compensación hemodinámica de un paciente y la actividad que tenga un paciente joven con un paciente anciano, ¿está bien? Capaz que un paciente de tercera edad, donde no hace demasiada actividad y demás, puede manejar una anemia y que lo compensa, porque se acuesta, se recuesta, hace poco. Y capaz que en un paciente joven ese mismo grado de anemia lo hace consultar, porque va al gimnasio, sale de noche, estudia, trabaja, está bien, tiene una vida social, entonces todo eso le afecta. Entonces esto tiene que ver mucho también. La clínica del paciente tiene que ver con el tipo de paciente del que estamos hablando, la duración, ¿está bien? Como hablábamos hace un rato, capaz que estos mecanismos de compensatorios hace que el paciente vaya adaptándose a este cuadro de anemia, el grado, ¿está bien? No es lo mismo tener un paciente con 28 hematocritos con tenerlo 20 hematocritos, ¿está bien? Tenemos 20 hematocritos, ya lo tenemos que mínimamente estar pensando en que en cualquier momento lo transfundimos, ¿está bien? Y la forma de presentación, obviamente, como decíamos hace un rato, en pacientes más crónicos esto se va compensando y en una forma de presentación aguda el paciente va a ser más sintomático a nivel de tratar de compensar hemodinámicamente el cuadro, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener la clínica asintomáticos y sintomáticos, depende cómo se va presentando. Muchas veces, como ven ustedes acá en el cónsul, capaz que le pedimos un laboratorio y el paciente no vino con ningún síntoma, lo hicimos de control y encontramos la anemia, ¿está bien? Después cuando empezamos a indagar, capaz que el paciente sí dice que está con astenia, dinamia, que pensaba que estaba depresivo, cansado por la situación, pero bueno, el paciente no consulta por síntomas, sino que es un hallazgo nuestro, ¿sí? Y esto es lo que hablábamos de la hemoglobina, que capaz que en un paciente va a ser más sintomático, depende de la actividad que haga, ¿sí? Bien. Acá tenemos algunas de las características de las que hablamos anteriormente, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Eso es lo que hablamos, la alteración del lecho ungueal, ¿sí? Que se va a dar en las anemias pardatónicas. Hola. Este cansancio letargo, al paciente le cuesta como pensar, está lento, ¿vieron? Con ese pensamiento lento, puede tener acúfenos, puede tener hipoxia y esto le lleva a diferentes, digamos, hipoxias en diferentes órganos que puede afectar. La retinopatía, recuerden que los vasitos de la retina son extremadamente chiquitos, son los más chiquitos, entonces alguna dificultad, alguna hipoxia, alguna hemorragia, lo que fuera que esto genere una hipoxia a nivel retina, genera una retinopatía, ¿está bien? Una patología en la retina, ¿sí? La disnea, como bien dijeron algunos de ustedes, esta dificultad respiratoria que presenta el paciente por no poder oxigenar bien. La palidez, ven las características y ven lo que yo les decía, que si el paciente tiene una tez oscura y que esto nos dificulta darnos cuenta si está pálido o no, le miramos en las conjuntivas, ¿sí? Bien. Comparamos nuestras manos con las del paciente, ¿está bien? Siempre y cuando nosotros no somos anémicos, como es esta foto. El paciente por todo este cuadro de una intolerancia al frío se va a quejar por no tolerar el frío, ¿está bien? Van a referir este síntoma, ¿sí? Puede que esté irritable, que tenga insomnio, está bien, y que después, posteriormente, tenga la somnolencia. No firmamos, ahora que viene personal. Trastornos gastrointestinales, que era más o menos lo que habíamos hablado, está bien.
como el tubo gastrointestinal, digamos, es como que digamos, dentro de los órganos primordiales, el gastrointestinal breve lo va como último, entonces va a haber trastornos gastrointestinales, la disminución de la libido, ¿está bien? Y allá lo que hablamos, ven, en la parte del costadito, es todo lo que va a tratar de hacer el organismo para compensar hemodinámicamente este cuadro. Puede que el paciente tenga un soplo por este aumento del flujo, ¿está bien? Entonces, al pasar la sangre va a ser un soplo sistólico. Por eso, no sé si algunos que estaban en consultorio y tenían carga anémico, yo les decía, fíjense a ver si le encontramos un soplo. Taquicardia y palpitaciones, ¿está bien? Esto va a ser producto a lo que está tratando de compensar. ¿Qué hacemos? Aumentamos el volumen minuto. Ya que tenemos poca sangre, aumentamos el volumen minuto, ¿sí? Y hoy que es martes, ¿no? Sí. Esperen un minuto. Toma, amiga. Y bueno, vamos a tener esa taquicardia que aumenta la frecuencia cardíaca. Fíjate si puse bien las fechas, las horas. Creo que las puse bien, pero fíjate. ¿Otra vez con lo mismo? Bien. Entonces vamos a tener un aumento del volumen minuto, aumenta, acuérdense que el volumen minuto tiene que ver con la frecuencia cardíaca, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, que lo vamos a ver como una taquicardia, y el paciente lo va a sentir como palpitaciones, ¿sí? Recuerden que la taquicardia es lo que nosotros vemos, el aumento de la frecuencia cardíaca, y las palpitaciones es lo que el paciente refiere que siente, ¿sí? Va a haber una hipotensión, va a haber una debilidad generalizada y fatiga, ¿sí? Astenia, fatiga y demás. Bueno, a ver, ¿cómo van? ¿Están dormidos? Ahí veo algunos. ¿Eh? Sí, se escucha y estamos acá. Están ahí, presentes. Bien, seguimos. Bien, esto es lo que hablábamos recién, los mecanismos compensatorios, ¿está bien? Aumenta el volumen plasmático, es decir, se trata como de mejorar y como redistribuir todo lo que es el volumen, ¿está bien? A lo que decíamos, a lo vascular. Empieza a comenzar el aumento de la producción de la eritropoyetina por el riñón, ¿está bien? Empieza a aumentar la EPO, y la EPO aumentar los glóbulos rojos. Lo que hablábamos ahí de la compensación, esto de la menor resistencia periférica, digamos, esta redistribución que hace el organismo, ¿está bien? Más gasto cardíaco, el corazón es como que empieza a aumentar su volumen minuto, la taquicardia, y esta redistribución que habíamos hablado recién, ¿sí? Por eso el organismo trata de, digamos, predestinar la perfusión hacia los órganos principales. Corazón y cerebro son los principales, ¿sí? Bien, ¿qué nos va a llevar al diagnóstico? Siempre recuerden, como algo que lo hablamos desde siempre, desde cualquier patología de la que estemos hablando, la anamnesis, ¿está bien? Donde siempre tenemos que preguntar por enfermedades previas del paciente, ¿está bien? Para ver si el paciente tuvo, si tiene algún antecedente de tumor, si tuvo algún antecedente, si es mujer y si tuvo algún problema ginecológico, si tiene hemorragias, ¿está bien? Digamos, por alguna patología, por un CA, lo que fuera, ¿sí? Enfermedades previas de la médula, lo que haya sido nos va a ayudar al diagnóstico. Profesión, hay muchas sustancias tóxicas que hacen
toxicidad en la médula ósea y genera una aplasia medular, ¿sí? Ciertos medicamentos también puede dar aplasia medular, entonces también tenemos que ver qué medicación toma el paciente, antecedentes heredofamiliares, esto tiene que ver también, por ejemplo, con la talasemia, que es muy común de que se herede de paciente a paciente, entonces, bueno, poder encontrar antecedentes del paciente que nos lleven. Las menstruaciones es muy importante preguntar si son menstruaciones abundantes, si tienen muchos días, cuántas veces se cambian, digamos, para ver si es por una pérdida, si la paciente tiene una pérdida importante, ¿sí? La alimentación, para ver si es vegetariano, si es vegano, no tiene consumo de hierro, si la tiene la alimentación compensada, por no ser vegano o vegetariano y la tiene compensada. ¿Qué pasa? ¿Yo? Y los hábitos del paciente, ¿sí? Todo esto es sumamente importante. ¿Ah? Bien. Síntomas y signos clínicos vamos a tener, la mayor parte representan ajustes cardiovasculares, lo que decíamos, y ventilatorios para poder compensar esta disminución eritrocitaria. También en un primer momento se trata de mejorar todo lo cardiovascular, va a haber una cierta repercusión para poder compensar hemodinámicamente al paciente. Acá tenemos como segunda instancia la disminución del movimiento crónico. Hola Gaby, vasoconstricción cutánea, lo que decíamos, la palidez de piel y mucosas, que al ser la piel un órgano que no sea tan necesario de oxígeno dependiente, se hace esa vasoconstricción cutánea, por eso el paciente usa con palidez de piel y mucosas, ¿sí? Por el ajuste cardiovascular, lo que dijimos recién, la taquicardia, la activación de la presión del pulso, el latido hiperdinámico, también vamos a encontrar una hiperdinámica a nivel cardiovascular, palpitación, los soplos. Fijarles si estas cuatro entran si estas cuatro. Estos son los síntomas que dijimos, la cefalea, sensación de mareo, vértigo puede tener visión borrosa, puede tener disminución de la capacidad de concentración, el paciente no se puede concentrar, está letargado, está bien, está como, no, le cuesta poder conectarse, poder concentrarse con actividades de estudio y demás, cansancio precoz. Con respecto a lo respiratorio, esta disnea, está bien, por un lado por esta acidosis y por, digamos, esta alteración en el metabolismo, como no está bien oxigenado, tratar de hacer como mecanismos compensatorios, y fatiga por estos músculos respiratorios, ¿sí? Otro signo es... Una duda, ¿cómo se relaciona la anemia con la acidosis? La anemia con la... Acidosis. Y porque al no generar una buena oxigenación, ¿está bien? Entonces genera todo un mecanismo como para mejorar la nutrición de cada órgano, ¿está bien? Anabólicamente, ¿está bien? Sí, tiene sentido. Y entonces genera una acidez por esta dificultad de oxigenar, ¿está bien? Hace un aumento del metabolismo anaeróbico, ¿no? Claro. Claro, sí. Gracias. Claro, ¿entendés? Al no oxigenar, el paciente empieza a estar en acidez y comienza a hacer toda una acidez respiratoria por este mecanismo, ¿está? ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Otro. Parada ahí, la puerta del consultorio. Ya estamos solucionando la consulta. Doctorcita, ven acá, me dijo a mí, lo mejor es seguir caminando, no se la pelotuda. ¿Qué le puedo decir? Siempre así. A veces se va la hora. Bien.
Ictericia, vamos a tener pacientes con anemia e ictericia, ahora lo vamos a ver más adelante, cuando son cuadros de hemólisis. Está, cuando hablábamos, ¿se acuerdan? En lo premedular, lo medular o lo postmedular, tenemos o pérdidas o hemólisis. En la hemólisis vamos a tener los pacientes con un cuadro anémico más ictericia, ¿sí? Por la destrucción de estos glóbulos rojos. Reves y prurito, generalmente la ferropenia da esa sensación de picazón, ¿está bien? Y en la esplenomegalia vamos a tener en los pacientes también con hemólisis. Ahora ya vamos a ver cada una la clasificación por separado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a pedir frente a un paciente con anemia? Hemograma completo, obviamente, con los índices eritrocitarios para poder ver si son grandes, pequeños, normales, ¿sí? Un recuento de reticulocitos para ver si se está formando, ¿está bien? Si se están aumentando la producción. Muchas veces el frotis, que lo hacen los hematólogos para ver las características de estos glóbulos rojos. Y los estudios de hierro, como sideremia, capacidad total de fijación de hierro, índice de saturación de transferrina y ferritinemia, ¿sí? Prueba de Coombs la vamos a pedir si pensamos en un paciente que tiene una anemia hemolítica. Test de Schilling lo vamos a pedir si pensamos que el paciente tiene un síndrome de mala absorción. Y biopsia, en el caso que biopsia punción médula ósea, la vamos a pedir en el caso que pensemos que el trastorno está a nivel medular. ¿Sí? Bien. En primera instancia tenemos que decir frente a un paciente si tiene anemia o no. ¿Sí? Si tiene en un hemograma que nosotros le pedimos, tiene un hematocrito, una hemoglobina baja, hablamos de un cuadro con anemia. Si lo tiene normal, no. Una vez que hacemos la gran diferencia si está anémico o no, decimos, si tiene los reticulocitos altos es porque es algo agudo y está regenerando, y si no los tiene altos es algo más crónico que viene del paciente, ¿sí? Tenemos reticulocitos altos, ¿está bien? Y vemos que es un cuadro agudo. Vamos a ver, si este paciente tiene una anemia, como dijimos anteriormente, focalicen en la primer diapo que vimos. Si el paciente está o con una hemorragia digestiva o con una anemia hemolítica. En este caso elegimos, ¿está bien?, la anemia hemorrágica, ¿sí? Pensamos que tiene síntomas de pérdida, entonces pensamos en una anemia hemorrágica. ¿Está? Entonces, si es crónico y tenemos los reticulocitos no altos, que es una cronicidad, vamos a ver los índices, que era lo que hablábamos hace un rato. ¿Cómo son los glóbulos rojos? Si son pequeños o no. Si son pequeños, pensemos. Generalmente, lo primero que nos tiene que venir a la cabeza es por un déficit de hierro. ¿Vale? Generalmente, los glóbulos rojos pequeños, que serían los microcíticos, es a punto de partida de una anemia ferropénica, disminución de hierro. Pueden ser por anemias hidroblásticas, anemias por intoxicaciones o anemias en enfermedades crónicas. ¿Sí? Si estamos hablando de un paciente de un volumen intercepular normal, medio, el glóbulo rojo normal, puede que estemos hablando de una aplasia medular, una anemia por enfermedad crónica, una anemia fisiológica, también como en el caso de una embarazada, mielodisplasias, invasión de la médula, donde invade algo externo, pero la médula fabrica bien los glóbulos rojos, una insuficiencia renal, también una de las características, vieron que habíamos visto en insuficiencia renal, era por la disminución de la EPO, que el paciente tiene anemia, ¿sí? Si tenemos el volumen corpuscular alto, estamos hablando de una anemia macrocítica, ¿está bien? Tenemos una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, en el hipotiroidismo y en la insuficiencia hepática, ¿está bien? Entonces, a grandes rasgos nos tiene que quedar. Normal puede ser algún trastorno de enfermedad crónica,
o alguna alteración que haya a nivel medular como aplasia, o mielodisplasia o una invasión, una insuficiencia renal. Si es bajo es más por ferrotécnica y si es alto es más por vitamina B12, megalobláctica. ¿Sí? Bien. Bien. Tenemos entonces como la clasificación como fisiopatología regenerativa periférica o no. La periférica, recuerden, la hemorragia, la hemólisis. La hemorragia puede ser aguda y crónica, y la hemolítica intracorpuscular, extracorpuscular, ¿sí? Y no regenerativa a nivel central, hipocelular o hipercelular. Puede ser que en la médula ósea o haya una disminución de células o haya un aumento, como en los casos de alteraciones mieloproliferativas, ¿sí? Cuando tenemos todo un aumento más, ¿sí? Y con la morfología, lo que decíamos hace un rato, es si son pequeñas, microcíticas, si son normales, normocíticas, y si son más grandes los glóbulos rojos, son macrocíticos. ¿Bien? ¿Vamos bien? Chiquis, ¿también? Sí, sí. Bien. Bien. Dice que nos quedamos con las anemias hemorrágicas. Y la cabeza le dijo que no quiere que saque el de guardia para ir a la sala. No hay otro, me dice. Dice, igual el doctor Línez ya pidió presupuesto del cable que tiene que saltar a las tareas de piso, pero al país le dijo que el de guardia no. Pero bueno, pero no en el horario que está la gente esperando tampoco. No, el escritorio además es a la mañana, la última sala que la van. Sí, son los controles. ¿No? ¿Por qué pasan por favor? ¿Por qué tomó esa decisión? La última sí, sala, pero luego que se termina el consultorio la gente está citada. Algo que es una emergencia, que está el de la sala viendo una taquilla de cambio, necesita, pero un control que vos pedís en la rutina, pueden hacer después a la tarde. Al mediodía, cuando se termina acá la gente está citada. Hay que tener respeto con eso. Bien. Bueno, con respecto a las hemorragias, ¿sí? Podemos tener hemorragias agudas, evidentes o no evidentes, ¿sí? Si tenemos evidentes, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a constatar que este paciente está con una anemia, ¿sí? Por ejemplo, hematemesis, melena, es decir, los vómitos de sangre. Esto se va a reflejar en la melena, ¿está bien? En las heces oscuras, negras, alcitanadas, con todas las características que hemos hablado de la melena. Puede que haya enterorragias, puede que haya hemoptisis, ¿está bien? La sangre viene, recuerden que viene de las vías respiratorias, del pulmón. Puede que el paciente tenga una hematuria franca, ¿está bien? Por alguna alteración en la vía urinaria, algún tumor o lo que fuera, y tenga hematurias importantes y de forma aguda. Eso es con respecto a todo lo que nosotros vamos a observar, todo lo que sea evidente, todo lo que nosotros podamos encontrar, ¿sí? Mientras que por el otro lado tenemos lo no evidente, lo que no lo vamos a ver y lo que tenemos que buscar, pensando en que tiene una anemia por hemorragia, y en forma aguda tenemos un hemoperitoneo, ¿está bien? Donde tenemos sangre en el peritoneo por alguna causa, puede ser alguna perforación de alguna aguja víscera, ¿está bien? Que nos dé un hemoperitoneo. Un hemotórax, ¿está bien? Donde tenemos sangre en el tórax, puede ser por fracturas corporales y demás, que lesionen el pulmón y generen un hemotórax. Fracturas de cadera y pelvis. Por eso es sumamente importante frente a un paciente politraumatizado pedir la radiografía de pelvis, porque es una de las hemorragias
donde más sangre llega de la bolonia del paciente, entonces puede compensar rápidamente al paciente. Un hematoma reticulateral. Todas estas cosas las vamos a tener que ir a buscar, porque no las vamos a ver, no van a ser evidentes. Tenemos que buscar signos en el examen físico que nos orienten a pensar de que ese paciente está pensando como una anemia aguda, ¿sí? Y crónicas generalmente son las digestivas, como vimos en gastro, había por ejemplo un CA de colon. ¿Se acuerdan cuál es más anebulante? El derecho o el izquierdo. Derecho. Muy bien, Nick. El derecho, recuerden que es más anemizante y el izquierdo es más destrucción, ¿sí? Entonces, nosotros vemos un paciente en el consultorio con un cuadro anémico, tenemos que pensar, como esto viene de crónico, poder pensar en que esto sea en algo digestivo, que puede ser o algo, gástrico, está bien, una úlcera, una gastritis crónica, algo que le esté dando al paciente. Generalmente las gastritis erosivas pueden llegar a estar dando por medicamentos una anemia más crónica, o un CA de colon, si el paciente es de mayor edad y demás, un CA de colon que también es más anemizante. Y por el otro lado, lo ginecológico, lo que hablábamos. También en las mujeres es sumamente importante preguntar el tema de las menstruaciones. Si son normales, si viene una vez al mes, si viene más de una vez al mes, cuántos días dura la menstruación. Entonces todo esto nos va a dar los parámetros que si esta paciente tiene un aumento de pérdidas en el mes, ¿sí? Bien. Entonces, frente a estas anemias hemorrágicas, muchas veces al principio son normocíticas, normotrómicas, porque se está hablando de un cuadro agudo, ¿está bien? Donde, bueno, empieza a bajar el hematocrito, los eritrocitos, la hemoglobina. En un principio tenemos los valores corpusculares normales, empiezan a aumentar los reticulocitos. Puede que los leucocitos aumenten también en forma reactiva, ¿está bien? Y las plaquetas. Y en los frotis vamos a ver eritoblastos tratando de compensar esta anemia, ¿sí? Entonces, depende de la etiología que vamos a pedir. Radiografías, depende de lo que necesitemos. Si estamos pensando, como decíamos hace un rato, en una fractura, si estamos pensando en un neumotórax, si estamos en un hemotórax, si estamos pensando en un hemoperitoneo, pedimos un abdominal, en un hemotórax, una de tórax, en una fractura de cadera, una de pelvis, ¿sí? Si estamos pensando en una hemorragia digestiva alta, pedimos una endoscopia alta. Si estamos pensando en un CA de colon o en una diverticulitis, lo que fuera, pedimos una endoscopia baja. Y paracentesis, bien, para ver si este paciente, cuando nosotros le punzamos en el abdomen, sacamos sangre y bueno, ahí estamos hablando de un hemoperitoneo, ¿sí? Estoy yendo muy rápido, me parece, ¿no? ¿Ustedes van bien? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, bien. ¿Sí? Sí, Doc. Sí. Bien. Bien. Entonces, acá terminamos con lo hemorrágico, ¿sí? Tenemos que sobre todo pensar el grado de compensación del paciente, que nos va a hablar mucho de si es agudo o crónico, ¿sí? Ahora pasamos a la otra, digamos. Recuerden que postmedular que tenemos los glóbulos rojos formados y puede haber o una pérdida acelerada o una destrucción por causas intracorpusculares congénitas y adquiridas y extracorpusculares inmunes y no inmunes, ¿sí? Recuerden las anemias hemolíticas. Tenemos la vida del eritrocito, recuerden que dura 120 días y al final se eliminan por componentes del sistema mononuclear fagocitario del vaso, extravascular en vaso, hígado y médula ósea, anormalidades de los hematíes o anticuerpos séricos. Intravascular infrecuente. Alteraciones fisiológicas particulares, inicialmente normocítica normocrómica, al aumentar la eritropoyesis
se transforman más en macrocíticas, en algunos casos son dismórficas, ¿está? Y los datos que vamos a obtener, nosotros si vemos un paciente anémico, vamos a pedirle una bilirrubina. Vieron que en todo lo colestásico nosotros decíamos que tenía un aumento de la bilirrubina, recuerden que era la directa. Acá particularmente tiene un aumento de la bilirrubina indirecta. Aumento del urobilidógeno, aumento de la LDH, por eso la vamos a pedir, y esplenomegalia, porque el hígado, el vaso va a estar aumentado de tamaño por esta destrucción de glóbulos rojos, ¿sí? Las congénitas, va a haber defecto de membrana, los glóbulos rojos van a tener características esferocitosis, elipsoidicitosis, estomatocitosis, diferentes características morfológicas, lo cual va a hacer de que el vaso, como son diferentes, los va a destruir. Entonces, ¿qué vamos a tener? La anemia, por esa destrucción, por esa misma destrucción vamos a tener aumento de la bilirrubina y vamos a tener ictericia, y como el vaso va a estar constantemente con esta destrucción, va a haber una esplenomegalia. Esto es sumamente importante que lo recuerden, ¿sí? Porque si ustedes ven que un paciente está con anemia y piensan que es una anemia hemolítica, no olviden ictericia, esplenomegalia y anemia, ¿sí? Esa tríada es sumamente importante. Entonces, ¿qué vamos a tener? Eritrocitos, hemograma y el volumen particular disminuido normal. Las reticulocitos aumentan, las plaquetas y los leucocitos, y las características que vamos a ver en la foto, digamos, el hematólogo va a ver de que son de diferentes años, ¿sí? Que van a tener las características normales de los glóbulos rojos, por eso es que el vaso lo va a destruir. ¿Qué pedimos? LDH, que va a estar aumentada. Recuerden esto, lo de la bilirrubina es un dato muy importante, porque además vieron que generalmente pedimos un hepatograma en la guardia, y al haberla indirecta, un paciente con anemia y una bilirrubina indirecta, y pensemos en que capaz que es una anemia hemolítica, ¿sí? Y posterior a esto, si nosotros vemos un paciente anémico con la bilirrubina indirecta elevada, le pedimos una apónesis. En los cuadros hemolíticos va a aparecer positiva, ¿sí? Estas son todas las características de los déficits, los efectos de la hemoglobina. Recuerden la talasemia, ¿está bien? Importante como para que esto lo recuerden, las causas beta talasémica, alfa talasémica, la mayor, gamina, ¿está bien? Como para ver que estas características va a ser de que sean diferentes, va a ser este grado de destrucción, ¿sí? Tenemos el hiperesplenismo, la hepatopatía crónica, el síndrome mieloproliferativo, los linfomas. Este tratamiento no va a pagar por ustedes. Y por el otro lado tenemos causas de tóxicos que le pueden afectar a la médula, como el arsénico, el cobre, la anfotericina, venenos de arañas, de serpientes, ¿está bien? Todo esto pueden ser sustancias que pueden dañar, ¿sí? Post-transfusional es sumamente importante, porque muchas veces, bueno, cada vez menos, ¿no? Por todo las pruebas que se hacen, pero bueno, puede que haya alguna alteración con respecto al inmunológico post-transfusional, por eso hay que tenerlo en cuenta. Y los anticuerpos en forma caliente o en forma fría, que bueno, generan este daño de los glóbulos rojos. ¿Está? Caliente, ustedes, secundarias a infecciones, procesos linfoproliferativos, colagenosis, fármacos. Y fríos, generalmente se asocian a los hematíos, a infecciones también, síndrome mieloproliferativo, sarcoma de Kaposi, ¿está? Todos estos complejos inmunes va a ser lo que va a generar este daño, ¿está bien? Va a destruir los glóbulos rojos por efectos autoinmunes, ¿sí?
Bien, con respecto a las anemias regenerativas, ¿qué vamos a tener? Una afectación a nivel de la médula, ¿sí? Entonces vamos a tener una disminución del tejido hematopoyético ante la ausencia de un tumor. ¿Está bien? Puede ser fibrosis, pueden ser procesos granulomatosos en la médula ósea, ¿está bien? Entonces, todo esto puede generar pancitopenia. ¿Qué significa la pancitopenia? El síndrome anémico, por un lado, las tres series bajas, ¿sí? Los glóbulos rojos nos va a dar un síndrome anémico, los glóbulos blancos nos va a dar un cuadro de neutropenia, ¿está bien? Puede estar asociado a infecciones por la disminución de la neutropenia, por la disminución de los neutrófilos, y la trombocitopenia, ¿está bien? Disminuyen lo que es las plaquetas y estos pacientes pueden cursar con hemorragias, ¿está bien? Entonces, en estos cuadros es donde está afectado principalmente la médula y vamos a tener lo que es toda la serie, las tres series bajas, ¿sí? También importante, porque ven que en un hemograma, simple hemograma, ya ver las tres series bajas nos está hablando de que es un trastorno a nivel medular, ¿sí? Bien. Entonces vamos a tener los eritrocitos bajos, la hemoglobina baja, puede que los reticulocitos aumenten en un principio, las plaquetas bajas y los leucocitos bajos, ¿sí? Entonces, puede que en un principio sea normal el frotis, ¿está bien? Porque capaz que digamos, hay un tumor que invade, pero no es la fabricación de los glóbulos rojos. Entonces a esto sí le pedimos una aspiración, se llama TAMO, que es la función aspiración de la médula ósea. Y puede que esto encontremos un registro hipocelular, ¿está bien? Todo es menos. Pancitopenia. Pan es todo, y citopenia es todas las series que encontramos en blanco, los leucocitos, los glóbulos rojos, los eritrocitos y las plaquetas. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a tener? Anemias de las enfermedades crónicas, una estimulación insuficiente de las células germinales. Una estimulación insuficiente de las células germinales. ¿Cómo lo grito yo? Normocíticas, normocrómicas, ¿está bien? Y después que esto continúa, las enfermedades crónicas, que hay, digamos, avanza, las tenemos microcíticas hipocrómicas, con disminución del tamaño y hipocrómicas, ¿sí? Bien. Microcíticas se van a ver en la hipocideremia, ferropenia, enfermedades crónicas, en la hipercideremia, en la talasemia y en la sideroblástica, ¿está bien? Que van a ser pequeños. Recuerden que en la talasemia justamente es muy común que cuando nosotros vemos glóbulos rojos pequeños, pensamos en que tiene un déficit de hierro o que puede ser un paciente talasémico, ¿sí? Bien. La anemia ferropénica, ¿qué tenemos? Anemia crónica caracterizada por hematíes pequeños y pálidos, por eso son microcíticos pequeños y hipocrómicos, pálidos, ¿está? Por la depleción de hierro, ¿sí? Causa más habitual de la hemorragia crónica oculta, esto es lo que vamos a encontrar generalmente en un paciente donde sospechamos un CA de colon, donde esa sangre va de a poco, entonces es una hemorragia crónica, está bien oculta. Puede que lo encontremos en alteraciones hormonales de la paciente, donde tenga menstruaciones, chao mi amor, chao mi vida, donde tenga alteraciones hormonales y tienen aumentos de las metrorragias, donde la paciente describe que tiene aumento de las menstruaciones, aumento de la cantidad, y un aumento de requerimiento del hierro, ¿sí? Bien.
Bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué signos tenemos? Tenemos, además de las manifestaciones comunes, tenemos la pica, que es el consumo de todo lo que sea la tierra. Los pacientes generalmente, ¿estaban ustedes alguno cuando yo les dije, estaban alguno de ustedes cuando vino una paciente y le preguntamos? No, yo no. ¿No? ¿Qué le preguntaron? Si que la paciente dijo que le gustaba la tierra. ¿No están ninguno de ustedes? ¿No? No, Doc, yo no. No, no. No, Doc. ¿No? Yo estaba segura que... Bueno, estaba segura de que habíamos hablado con alguno, pero había venido la paciente y dijo, bueno, ¿cuánto pasó el año pasado? Que la paciente dijo que le tengo que decir algo, como que le daba vergüenza, que comía tierra, que estaba tentada por comer tierra, ¿no? Bueno, lo que el paciente tiene, bueno, es por ahí pensamos en una ferropénica, o come hielo, o come tierra, o cosas así que necesitan, digamos, fuera de lo común. Yo por eso le decía, porque me acuerdo que vino la paciente, y yo debe haber sido la cursada anterior. Y cuando le dijo, perdón, pero me da vergüenza, le tengo que contar que hace un montón de tiempo que nada, estoy tentada con la tierra, me como tierra. Y que yo le dije, bueno, averigüen lo que es, que yo los cargaba, le digo, ¿qué tenemos que pedirle? Bueno, yo le pedí a la paciente, y bueno, pensé que había tocado. Bueno, tiene esta característica diferente a otras, ¿sí? Esta estimulación por comer tierra, hielo y demás. La glositis, que es el aumento de la lengua, y vamos a tener una concentración baja de ferritina sérica, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a tener en una ferropénica? Hemoglobina, hematocito bajo. Los volúmenes corpusculares van a ser bajos, ¿sí? Los glóbulos rojos chiquititos. Vamos a tener reticulocitos bajos, lo normal. Vamos a tener aumento, puede que tengamos un aumento de las plaquetas como de regeneración. Y la característica que vamos a tener es lo que decíamos, a nivel del frotis, el hematólogo va a ver que los glóbulos rojos son pequeños y cálidos, microcíticos y hipocróticos, ¿sí? Y tenemos la capacidad total de fijación de hierro disminuida, la saturación de transferrina aumentada, la ferritina disminuida, y a estos pacientes, como sospechamos en una pérdida, pedimos una sangre oculta en materia fetal. Está bien que es una de las cosas que primero pedimos, que no es invasiva, que es económica, que está al alcance de cualquiera, y posteriormente pedimos una vieda, una videoendoscopía alta, o una fibrocolonoscopía también baja para ver si el paciente no está con ansiedad de COVID, ¿sí? Bien. Con respecto a la anemia megaloblástica, la síntesis defectuosa del ADN, la síntesis de ARN continúa y se produce mal la masa, la maduración citoplasmática, y van a estar alterados por el déficit de vitamina B12 o por la mala absorción del factor intrínseco, ¿sí? Acá tenemos déficit de folatos y vitamina B12. Lo que nos interesa a nosotros saber es las características que van a tener estos glóbulos rojos. Van a ser aumentados de tamaño,
Esto va a ser principalmente por el déficit de folato y vitamina B12, ¿sí? Fosfolato, recordemos que es por déficit alimentario, generalmente en el alcoholismo, puede pasar en pacientes con mala absorción, puede pasar en drogas como metrotexate que complican, que hacen toxicidad, ¿sí? En anemias hemolíticas, neoplasias, embarazos, hipertiroidismo, ¿está bien? Pero nos interesa sobremanera de que presten atención que generalmente los pacientes alcohólicos tienen un déficit de folato y tienen anemias megaloblásticas, ¿sí? Y bueno, todo lo que esto conlleva si vemos los glóbulos rojos aumentados, pensar en la alimentación de por sí, ¿sí? Bien. Una de las causas, digamos, ¿no? Macrocítricos son grandes, ¿está bien? A diferencia de lo que veíamos recién del ferropénico, por déficit de folatos y vitamina B12 son grandes macrocítricos. Megaloblásticas por déficit de vitamina B12 y folatos, pueden ser por drogas, metrotexate, aciatoprima. Y no megaloblásticas por este defecto que hablábamos recién con respecto al ADN, no regenerativas como en el alcoholismo, hepatopatías, hipotiroidismo, embarazo, esplenectomía, ¿está bien? Síndrome mieloproliferativo, regeneración y regenerativas las anemias con reticulosa, ¿sí? Con disminución de folato vamos a tener subictericia conjuntival, puede que el paciente tenga febrícula, la glositis, es importante que tengamos en cuenta que podemos encontrarlo. Estos trastornos gastrointestinales, que son medios inespecíficos entre que el paciente tiene flatulencia, que puede tener como esa sensación de pesadez, de dispepsia, puede tener diarrea, ¿está bien? Esto es por el déficit de folato y lo aumentamos con la cobalamina, todo lo que es la ataxia parestésica y demás. Son como más específicos, pero bueno, lo importante es que por lo menos lo tengan, no estrictamente vamos a exigirles que tengan todo, pero por lo menos saber las diferencias, ¿sí? Bien, tenemos los glóbulos blancos bajos, rojos bajos, la hemoglobina baja, y acá ven que tenemos un aumento del volumen corpuscular medio, ¿sí? Van a ser bien grandes, está bien, leucocitos y plaquetas generalmente disminuidas, entonces vamos a tener nefrosis, estos macrocitos, ¿tá? Y puede que tengamos neutrófilos hipersegmentados. Lo que nos interesa es que sepan de que vamos a tener un volumen corpuscular alto. Es decir, imaginen que con un hemograma ya más o menos vamos a ir diferenciando para dónde va, ¿sí? En estos pacientes que se hacen los aspirados de médula ósea hipercelular, el aumento puede que sea de la bilirrubina indirecta, el aumento del LDH y se hace una prueba de Schilling, ¿sí? Para ver si tiene un trastorno de mala absorción. Bien, es larga la clase, ya terminamos, chiquis. La anemia plástica es por pérdida de precursores hematíes por defecto de las células madres, las pluripotenciales, o por lesión del microambiente de la médula, de lo que hablábamos, capaz que alguna medicación, alguna toxicidad aplásica, ¿está bien?, de la médula ósea, genera de que esta médula no fabrique los glóbulos rojos. Entonces, bueno, esto se debe a esto, una anemia plástica. El 50% son idiopáticas, que no se sabe la causa, pero se produce. Hemos internado varias anemias plásticas, generalmente por medicamentos, ¿sí? Tiene las alteraciones fisiopatológicas particulares, tiene el fallo en las células pluripotenciales de la médula ósea, entonces tenemos una médula ósea hipocelular o vacía, en donde no tenemos la fabricación como corresponde. Se afectan otras células como la trombocitopenia y la leucopenia, más allá de la anemia. Los hematíes normales pueden estar normales,
y el volumen corpuscular en un principio pueden ser normales y después cuando esto altera todo puede que hasta aumente todo, y la producción disminuida de los reticulocitos bajos, ¿sí? Que es como que está costando de que pueda fabricar más esta médula ósea que está plástica, ¿sí? Bien, resumen. La anemia es uno de los problemas más frecuentes con los que se encuentra el médico en su práctica diaria. Y es lo que decíamos, tanto en agudo como en crónico, lo vamos a encontrar siempre. Los que hacen consultorios ven que habitualmente tenemos pacientes con anemia. No es una enfermedad en sí misma, sino un síndrome anémico producido por múltiples causas de pronóstico y tratamientos diferenciales. ¿Bien? Es decir, tenemos un paciente con un síndrome anémico y tenemos que buscar la causa de esto, ¿sí? Y poder tratarlo. La mayoría de veces hay que hacer una buena historia clínica. Los estudios básicos de laboratorio es posible llegar al diagnóstico etiológico de la anemia sin recurrir a los invasivos como la PAMO. ¿Está bien? Y como conclusiones, con un adecuado conocimiento de la clasificación fisiopatológica y morfológica de las anemias, así como un algoritmo del estudio de las mismas, podemos llegar al diagnóstico, ¿sí? Si bien esto les pareció como mucha información, reconozco que sí, que es mucha información, lo que nos interesa a nosotras es que ustedes, frente a un paciente anémico, en principio puedan decir, es un paciente que está compensado, es un paciente que esta anemia la viene trayendo de hace un tiempo y que tiene todos los mecanismos compensatorios, como que el paciente no está descompensado hemodinámicamente. Eso es una posibilidad, ahí en donde vamos a determinar si es un cuadro agudo. Si es un cuadro agudo, de una anemia aguda, pensar en las causas, pensar si ese paciente está cursando una hemorragia digestiva o teniendo alguna hemorragia que no estamos viendo, ¿está bien? Es decir, determinar depende el cuadro del paciente, si este paciente está presentando un cuadro agudo, lo cual necesita un rápido diagnóstico y un rápido tratamiento, o es un paciente que viene con esta anemia y que tenemos que estudiarla, ¿sí? Eso en grandes rasgos. Después, con un hemograma viene porque ya podemos ver las características de los glóbulos rojos. Si son chiquitos, pensar en algo ferropénico. Si son grandes, en algo megaloblástico. Si son normales, puede que sea una enfermedad crónica o el comienzo de algo, ¿está bien? Entonces vamos determinando, ¿sí? Si a este paciente le pedimos un hepatograma y aumenta la bilirrubina indirecta, tenemos que pensar más en una anemia hemolítica. Si este paciente tiene una anemia crónica y tiene alteración en la parte renal, tenemos que pensar que esta anemia es más producto a esta insuficiencia renal por la disminución del eritropoyetina, ¿sabes? Es decir, nosotros entre los antecedentes del paciente, si en este paciente le pedimos un hemograma y aparecen todas las series bajas, está pancitoténico, pensamos que hubo un daño a nivel medular, ¿bien? Que es la médula la que está produciendo esto. Entonces, posicionamos en si el paciente tiene los suministros suficientes como para hacer los glóbulos bajos, vitamina B12, hierro, ácido fólico, si hay un déficit ahí, si hay un trastorno en la médula ósea o si hay una pérdida de glóbulos rojos con una hemorragia crónico o agudo, depende del grado de compensación del paciente, pensar en todo lo que puede haber una hemorragia o pensar en algo hemolítico. ¿Sí? Si ustedes se plantean todo esto, es como que rápidamente llegan a un diagnóstico. Por más de que orientación diagnóstica, no tengan el diagnóstico definitivo, pero se orienten, ¿sí? Bueno, chiquis, los dejé como mucho, me parece, pero bueno, después cuando lo vayan leyendo se van a dar cuenta que hay cosas de que las van a ir entendiendo fácilmente, ¿está? Las van a ir reforzando, ¿sí? ¿Listo?
Bueno, Bueno, los que tienen práctica conmigo, en 10 minutos arrancamos el cónsul, ¿sí? Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Gracias. No, me hago una Chao, consulta. Sí, Mañana el práctico, ¿en qué horario va a ser? Porque los chicos que tuvieron el práctico el viernes pasado nos dijeron que mañana la clase iba a ser tipo 12 del mediodía, ¿puede ser? El teórico. mañana, claro, mañana va a ser 12:30 el teórico, y práctico conmigo no. Ah, directamente tenemos teórico, no vamos entonces. Claro, hagan el directamente, los que tenían práctico conmigo no. Hacen el teórico nada más. Ok, listo. Gracias, doctora. Bueno, chao chiquis. Chao. Chao, chao.